Hola, queridas amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo del programa Encuentro de Dementes. Mentes. Bueno, hoy día Felipe nos trae una historia muy entretenida, Una sorpresa, una pero que sorpresa, se las voy a decir al tiro. ¿sí? Mira la sorpresa Nos va a hablar de los banqueros hoy día, de los banqueros. ¿o no? Es muy interesante el tema de los banqueros. Por ejemplo, el Dow Jones subió, no, ¿No? les voy a hablar de algo que nosotros vimos cuando niños en el cine de Hollywood, um, pero que está muy desvirtuado, pues el cine tiene que vender. Vamos a hablar de lo que pululaba en las costas de América, en los mares de la China, en el Océano Atlántico, en el Cabo de Buena Esperanza, en el Estrecho de Magallanes. Vamos a hablar de gente valiente, pero no siempre buena. Vamos a hablar y para eso nos vamos a ir 500, 400, 300 años atrás, de bucaneros, filibusteros, piratas y corsarios. Eso. Wow, Bueno, a ver, interesante. retrocedamos un poquito. Estos cabros eran re simpáticos. Mira, hacia 1492 Colón llega, ¿no es cierto?, a A las Guanani, Indias, a San Salvador, pero él pensó que había llegado a las Indias. Pero él nunca llegó a las Indias. De hecho, le dijeron, señor Colón, al otro lado en Panamá, que es angostito, al otro lado hay un gran océano, y Colón no quiso, le dio lata. Dijo, no, no, está cansado. Mira lo que en la historia le dolían los pies. No sé. pero esto es Esto es histórico, histórico. ¿sí? Él no quiso ir, tenía que recorrer como 26 kilómetros para llegar a una punta, a un cerro y ver la cuestión, y dijo, no, estoy cansado. Ya estaba más viejo, la gente envejecía antes en esa época, y no fue, y no supo que no estaba en las Indias. Pero no importa. Mm. Se hizo gobernador de la Hispaniola, hizo grandes abusos en la Hispaniola, Colón hacía cosas atroces, tanto que el rey Fernando Aragón lo mandó llamar desde España y le dijo, bajo juicio, nosotros estamos aquí para catequizar a los habitantes, a los indios, no para torturarlos, no para esclavizarlos, ni tampoco Mm. para que abuses de los propios españoles. Preso, se fue preso. Tuvo 2 años preso por abuso de los derechos humanos, aunque la gente no lo crea. Mm. Eso, ¿Y esto en qué año, perdón? esto fue en 1504 y él murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Murió un poquito de tiempo después. Pero ¿qué pasaba? Teníamos, por un lado, España. Perdón, me saltó una duda, Sí, media tonta, pero Colón no murió creyendo que eran las Indias, ¿o sí? claro. Él nunca supo que había llegado a América. Que yo Nunca. he escuchado esto, no me cuesta Es creerlo. que, bueno, es que era otro mundo. Era otro mundo, era un mundo, Y el otro tiempo tipo. pasaba más lento también, parece, porque hoy en día descubre un nuevo continente y a los 30 minutos ya está lleno de youtubers ahí como... ¿Sabes qué he pensado yo? Por ejemplo, ¿ustedes han pensado alguna vez que una ballena pariendo, por ejemplo, que ahora se ¿Mm? ven en los programas tipo Jacques Cousteau y todos los que dan para adelante, jamás los piratas vieron eso? Jamás los piratas que Mm. estaban todo el día en el mar vieron un tiburón debajo del agua o navegando a 500 metros de profundidad. Ellos no veían eso. Tampoco vieron al sireno de Jacques Cousteau. Al cierre, no, no lo vieron. Bueno, déjame seguir. Dale, dale. Entonces está, por un lado, Inglaterra, que estaba gobernada por un chanta, que era Enrique VIII, que engordaba todo el día y andaba matando mujeres, qué sé yo, se casó 6 veces. ¿Ya? Pero estaba gobernada España por un rey que decía, en mis dominios no se pone el sol. O sea, era tan grande sus dominios, ¿cómo decimos Sus nosotros? Sus designios designios, que no que no se se ponía el ponía el sol. sol. Y estaban los holandeses, que tenían una gran industria naviera, y estaban los portugueses, y estaban los italianos. ¿Y qué pasaba? España tomó posesión de América, de América porque le puso Américo Vespucio después de América. Él es por Américo Vespucio que se llama América. Tomó posesión de América y empezó a abusar, robar, ya sabemos lo de los incas, los aztecas, los mayas que ya no estaban, que Mm. sé yo, y todo.
y robaban como a destajo oro a los indios, entre por comillas. espejitos. Claro, no le interesaba el oro, pero eran aguerridos también. De hecho, viene Mm. Hernán Cortés y vence al imperio Ah, mexica, que era el imperio azteca, con mm, 14 o 20 hombres o 30 en un barco, pero es que los aztecas eran muy crueles con los prisioneros de otras tribus de mm, México. mm, Le sacaban el corazón y toda esa cosa. Entonces, esos indios, que eran otros, se vengaron de los aztecas y cayó el imperio. Eso fue, mm. ya. O sea, todo tiene su razón de ser. Bueno, Interesante. en el mar, en la tierra había grandes aventureros. Estaba Francisco Pizarro, estaba Hernán Cortés, Almagro, Valdivia, que era bastante culto. Valdivia sabía leer y escribir. No era una persona Mm, bestial. mm. Valdivia era un tipo más culto. ¿Cómo hablaba él? Apricia Albarfáñez, caechados somos da terra. Mujeres ploraban en el Cusco cuando salimos. Oh, excelente. Castellano antiguo. Eh, Habían muchos, dices tú, aventureros, Aventureros del conquistadores. mar. Los ingleses, como tenían a Enrique VIII, que estaba preocupado de jugar, no tenían prácticamente marina. Pero llegó a gobernar la hija de Enrique VIII, que hizo la grandeza de Inglaterra, que se llamó Elizabeth, o la Reina Virgen, o Isabel I de Inglaterra, Mm, nacida en 1533, ya mm, bastante más adelante, murió en 1603. Bueno, ¿y qué pasaba? Uno dice, oye, esta gente eran bestias, bestiales, eran... Sí, lo mm. eran, tenían que asustar al enemigo, usaban unas hachas de abordaje, que eran unas cosas que no se pueden romper porque es un solo fierro, es un fierro largo con un hacha, pero no está hecho No, sino no que está está, unido, no no, está está ensamblado. fundido, nunca se va a romper eso. Se rompe la cabeza, pero no se rompe. Las Mm, hachas de abordaje yo las he visto y son para arrancar, para ir arrancando esa cuestión. mm. Bueno, entonces se le ocurre a Hernando de Magallanes, navegante, se piensa que portugués, dice, yo voy a dar la vuelta al mundo. Y consigue a una tripulación, ¿no es cierto? Se consigue financiamiento y pone de segundo a un tipo llamado Sebastián Elcano, que se llevaba muy bien. Mm. Y empiezan a circunnavegar el globo. O sea, lo que había hecho Marco Polo en 1275, la ruta de la seda, ellos quisieron hacerla por el mar. Mm. Salía más barato, salía más rápido, pero se equivocaron, porque la Tierra no tenía 20.000 kilómetros de circunferencia, Como ellos creían. tenía 40.000. Ahí se equivocaron. Bueno, Mm. sale a navegar Magallanes, baja, pasa por detrás de las Islas Malvinas, estos son días de navegación, a veces que Mm. no había viento, y pasa, de repente se encuentra con un lugar donde había un roquerío y todo, y estaban como protegidos, y pasan por ese lugar y llegan a un océano gigantesco, que yo no sé por qué, nunca he entendido por qué lo bautizaron como el Océano Pacífico. Ese Nun- debe haber sido el único día que estaba que estaba tranquilo el Pacífico, si el océano. Océano Pacífico es una bestia, es Mm. bestial, y le puso Océano Pacífico. Pasaron por el Estrecho de Magallanes y subieron hasta la Isla Mocha, Ese fue el luego momento donde se bautizó el estrecho. donde se bautizó el estrecho, 1520. Mm. Y luego siguió hacia Filipinas, y en Filipinas Magallanes trató de sacar algunos oros o algunas cosas y se enfrentó con una tribu que se llamaba los Lapu. Y los Lapu tenían buenos cuchillos y todo, y los del barco se habían bajado pocos en un bote, y Magallanes se dio cuenta, se le vienen encima, y el cacique Lapu Lapu, que era un cabro de 23 años, mató a Magallanes en la playa. Todos los demás Mm. arrancaron. Y Magallanes muere. Ya Mm. estaban hambrientos con escorbuto, nunca se supo qué fue de su cuerpo, estaban hechos pedazos. Y Sebastián Elcano, ya, que yo me lo imagino como chiquitito, así a lo mejor un tremendo gallo, no sé, Mm. Sebastián Elcano dijo, Yo me lo imagino canocito. Canocito, ¿ve? Sebastián, los canos. Él dijo, voy a seguir. Y dio la vuelta al mundo. Y llegó a España con un barco y 14 o 15 hombres hechos pedazos Mm. después de todo esto, pero Qué fue, periplo. fue el primer, qué buena palabra, después de este periplo. Fue el primer hombre, los primeros hombres, pero los representa en dar la vuelta al globo. Perfecto. Mm. Así fue.
empiezan a salir algunos filibusteros, después lo voy a contar eso. Ya. Pasan muchos años, la reina Isabel toma el control de Inglaterra y quiere hacer de Inglaterra una potencia. Como no tenían una gran marina, construye barcos y les dice, y no tenían tierra. Los portugueses tenían tierra, los españoles tenían No tierra en eran, no América. eran colonizadores No, todavía. los ingleses no, todavía no. Increíble, uno piensa que eran desde siempre, pero No, no era así, no, ¿no? no era así. No era así. Y ella le dijo, llamó a una serie de piratas, más peligrosos que un tiro en un ojo, ¿ya? Y les dijo, ustedes van a ser mi gente en el mar. Ustedes lo que tienen que hacer es robarle a los españoles, porque estaban ganando mucho oro. La mitad es para la tripulación y ustedes la repartirán como quieran. La otra mitad es la de la corona. Aunque yo dijo, los saqueos no me gustan. Sí, le dijo tal cual. ¿Sí? Sí, a mí los saqueos no me gustan. Bueno, Solo cuando me conviene. solo cuando me conviene. Y ahí surge un tipo que para mí es muy especial, que se llama Sir Francis Drake, que nace en un lugar llamado Tavistock, en Inglaterra, cerca de Bristol, y se hace marino. Interesante, interesante, Tavistock. Tavistock, Ya vamos a hablar un día del Instituto Tavistock. ya, y sale a la mar y decide, para yo ser alguien, en vez de andar atacando barcos, quiero dar la vuelta al mundo. Y muchos años después, en 1578, 77 en realidad empezó, él empieza a dar la vuelta al mundo, lo mismo, las mismas tormentas, las mismas tempestades, pero él logró llegar a la isla Mocha con su buque que se llamaba el Ciervo Dorado de Golden Hind. Mm, Y le dijeron, hay un puerto más al norte, que los españoles cuidan mucho, tienen una iglesia ahí que tienen oro adentro, que se llama Valparaíso, Valparaíso. Paraíso. Ya, ese Me suena, me puerto, suena. ese puerto dijo, hay que atacar, dijo Drake. Se prepararon en la isla Mocha, que tenía habitantes, ¿ah? A propósito. Tenía habitantes y bastante aguerridos. ¿Sí? Se dice que sí, se dice que sí. Bueno, eso es lo que puso Drake, a lo mejor Drake era un mentiroso, pero dice que sí. Se prepararon y salieron hacia Valparaíso. Había un barco ahí que se llamaba el Capitán del Sur, que estaba cargado con oro y estaba cargado, bueno, ¿Y a dónde iba ese hombre? estaba estacionado en Valparaíso y tenía que volver a España con su Ya. oro. Ah, Y ya. acuérdate que en esa época no existía el canal de Panamá. ¿Y ese oro venía de Chile? ¿Lo habían sacado en Chile o Venía, lo habían traído en por Perú? barco desde Perú. Ya, ahí me Y, cuadra y te voy mejor a, y te voy porque, a decir cuánto era el tiro. ¿sí? Dicen que eran 400 kilos de oro o 60 millones de pesos de la época, Pero pesos de qué país? de España. O sea, pesetas, Pesetas, pesetas. pesetas, pesetas. Drake ve al barco y dice, mire, métanle todo Hay un faro donde los podían haber visto que se llama Curahumilla. Yo tengo un amigo que tiene prácticamente el faro Curahumillas de él. ¿Quién será ese? Sigamos, Ya, sigamos. sigamos, ya. Y ataca el barco, pero dijeron, mira, vístense y píntense, pónganse calaveras de cosas colgadas, pónganse pistolas, machete, hachas de abordaje, asústenlo, Disfrácense de pirata. disfrácense, bueno, hasta hay que asustarlo, Ya. porque si nos enfrentamos con ellos vamos a perder un par de cabros, dijo, y todos esos son gente que está ahí, y si no nos tienen miedo, no van a arrancar. Y aparece el Golden Hind con todos los barcos detrás con estos tipos. Los españoles los ven venir y arrancan a perderse y se van hacia los cerros. ¿Ya? Drake entonces saca el oro con alguna persona, los 400 kilos de O oro. sea, los barcos que protegían al Ciervo Dorado arrancaron. No, 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 los barcos que protegían el Ciervo Dorado estaban ahí. Los que arrancaron fueron los españoles, a los cerros, para no enfrentarse con los piratas ingleses. O sea, los que estaban en la costa, digamos. Se tiraron al agua del barco, se tiraron al agua, Ah, se les dio los miedo. españoles del Los barco. españoles de barco se tiraron al agua y arrancaron para los cerros. Uf, Y Drake agarró el barco sin ningún problema. Les dije, le dan miedo a los españoles, hay que vestirse así. Así era, así era. Entonces le dijo a uno, porque ahora entiendo de dónde viene esto de los tatuajes y todas estas cosas. ¿Eh? yo creo que sí, Es como la misma yo estrategia. creo que sí. Bueno, Ya. y él le dijo a unos marineros, vayan a la iglesia, esa iglesia se llama de la Matriz, Church of la Matriz.
la iglesia de la matriz, ¿Ya? porque estos españoles, dijo, le rinden mucho culto a Dios y tienen así unos cálices de oro pesado, vayan a robárselo. A propósito, Pero el mismo día, al otro día. al otro Sí, día, los o sea, españoles estaban en los cerros, po. pero Durmieron en los cerros. se arriesgaron a quedar con ahí con el barco lleno de oro que los españoles volvieran. Tenían cañones, los españoles no tenían cañones ahí en esa zona, era muy nuevo. O sea, los ingleses, dices tú que eran nuevos en esto de los barcos de guerra y de todo, No, ya estaban más, los ingleses salieron al tiro con barcos con cañones. Los ingleses no andaban con cosas, tenían una corrida de cañones, hasta dos corridas de o sea, cañones, entraron con todo con todo a hecho la por la reina piratería. Isabel I, que fue una mujer que hizo la grandeza de Inglaterra. Así como la reina Victoria I de Inglaterra hizo la grandeza de Inglaterra también. Las mujeres han hecho mucho más que los hombres en Inglaterra. Hay que reconocerlo. Interesante. Y tienen calzones de lata, te diré, porque son de decisiones así. Como Como, Margaret Thatcher. como Margaret Thatcher, igual así. Mm, Think the ship. Bueno, se roban el cáliz y se van a California. ¿Ya? Se van a California, los españoles bajan de los cerros y dicen, oh, perdimos el oro, nos van a matar. Bueno, pero por lo menos no perdieron la cabeza. Y se van a California. Ah, a propósito, Drake, para que ustedes sepan, atacó Valparaíso la mañana del 5 de diciembre de 1578. Eso sí, En la mañana tempranito. tempranito. Hora 8:30, atacamos tirado para las 9. No, mentira, ya, pero fue ese día. Siguen a California y logran al final, para que vamos a dar ¿Y toda la vuelta al por globo, qué se van a California? porque querían conocer, Con todo el oro ahí. con Con- todo el oro ahí. Querían conocer que, pues eran varios barcos, querían conocer qué había más arriba. Pasaron por Panamá, por Ecuador. Era un viaje que duraban 3 años. Mm, 3 años. Los gallos sigan con dientes y llegaban sin dientes, con escorbuto. Bueno, pero con oro. pero con oro, y se pondrían oro en Se los dientes. ponía, Se de ahí pondrían deben haber nacido los dientes de oro. seguro. Y después él se va por los mares de la China, se va a Filipinas, la Pulapu ya no estaba, había muerto de viejo hace años, se van por los mares de la China, luego pasan por todo lo que es la costa de Bengala, luego Madagascar, luego África, ¿no es cierto? El Cabo de Buena Esperanza, lo doblan, ¿no? Y siguen directo hacia Gibraltar y luego a Inglaterra y llegan a Inglaterra. Medio maltrecho Mm, y curadito, pero llegan. Y la reina inmediatamente le ofrece a Francis Drake el título de caballero y le ah, pone eso, ah. y le dice, usted es nuestro corsario más, pues lo nombró corsario también, más que nos llena más de orgullo. Dicen que tuvieron algo, pero yo no creo, porque ella tenía algo con Walter Raleigh y Walter era amigo mío y nunca me... Bueno, ¿Quién era Walter Raleigh? Walter Raleigh era, es que después te explico, Ya, bueno, ya. mande aportillando aquí la cuestión. Ya, bueno, Ya. No sabe, no sabe. Ya, era Lord Chancellor. Ya, ya, bueno. ya, ok. Entonces, Oye, perdona, pero me sorprende mucho esto que la grandeza de Inglaterra haya nacido con esta piratería, con estos pero lógico, robos, porque se robaron mucho, mucho oro y después se fueron a la India y, que y que y condecoren como señor a un pirata y todo eso. Es y como, tú sabes lo más divertido ¿Mm? que cuando la reina lo condecoró, esto dijo, lo condecoro porque es un valiente y dio la vuelta al mundo. Pero eso de los saqueos a mí no me gusta mucho, te lo juro. Y ella le había dicho, saquen todo, Saquen todo, pero saquen todo. La reina era se pintaba siempre de blanco y era con muy la boca pulcra. roja, era muy pulcra, era la reina virgen. Ella dice que era virgen, pues yo nunca le creí, Ni siquiera esa ni noche. siquiera esa noche. Bueno. Entonces, ahí comienza realmente la piratería, porque empiezan a atacarse barcos con otros barcos. Pero la piratería no era tan desorganizada como uno cree. Todos los piratas, todos, incluso ingleses que ahí no peleaban en esa isla, no peleaban. ¿En qué isla? En la isla de Tortuga. La isla de Tortuga es una isla pequeña que yo no conozco, pero la conozco en los mapas, para que voy a mentir, que está a 8 kilómetros al norte de Costa Rica. Costa Esa Rica. era la isla Tortuga. ¿Qué es lo que había en la isla Tortuga? Había prostitución, juego, pero también ¿Mm?
recuerdo a una, también había un gobierno de estos bandidos y eran muy organizados. Y aquí viene lo increíble. El tipo que era, por ejemplo, el Olonés, que fue presidente del país, digamos, de la Isla Tortuga, Ya. digamos, fue el jefe elegido, te daba la orden a ti de atacar barcos que venían, pero no cualquier barco. Tú como capitán elegías tu tripulación, el Olonés te pasaba un barco y decía, ataca, por ejemplo, la mantarraya dorada. No ataques otro porque el otro lo va a atacar otro pirata que ya se lo encargué. Ya está asignado. O sea, Asignado el estaban barco. súper organizados estos Súper piratas. organizados y tenían tremendos catalejos. Y además que al Olonés y a otros más, que murió terriblemente después, se les ocurrió tener ¿Seguros de vida? seguros de vida. Piratas con seguros de vida. Oye, eran un Era un adelantado. adelantado tocayo. Entonces los piratas, por ejemplo, ya, si tú en combate perdías una mano, te daban cierta cantidad de plata. Había un catálogo Un de catálogo. ojo, oreja, Ojo, oreja, diente. mano, dos piernas. Si perdías las dos piernas, como no podías pelear, entonces te daban una platita como una especie de AFP, pero honesta, Como jubilación, como pero claro, jubilación, y le daban una granja para que la cultivara en la isla de Tortuga, que no es chica. Bueno, oye, increíble. estos tipos Esto eran muy era organizados. muy Bueno, organizado. siguen siendo estos banqueros, digo barqueros, barqueros o Ya. piratas, siguen siendo Los años los más pasaron, los organizados, ¿ya? años pasaron. Y Drake murió frente a Portobelo en ¿Cómo 1590. murió? Murió de disentería, de enfermedades. Ah, La ya. mayoría de los capitanes piratas murieron de enfermedades, no murieron en combate, de disentería, de cólera, de fiebre amarilla, morían como mosca la gente en Yo, esa época. yo creo que estos capitanes no los mataban porque los seguros de ellos deben haber sido muy Muy caros. caro, ese seguro es Que muy caro, no no los los toquen, toquen. no los toquen. Bueno, el hecho es que siguió la Isla Tortuga, pasaron los años y vienen otros piratas famosos, como por ejemplo Bartolomé Sharp, que era inglés, pero ya es de 1600, Henry Morgan, Nada está, que ver con JP Morgan. no, No, era el este abuelito que le enseñó otro todo, pirata. es Ya. el abuelito que le enseñó todo. Henry Morgan, estaba Mary Read, que se hacía pasar por hombre, pero era mujer y tenía un barco. Una mujer Una que se... mujer, Mary Read, que fue una Y gran no hay pirata. películas de ella. No, no, Hagamos una que yo película. sepa, Imagínate una pirata mujer que no. entretenida. No, y dicen que era una mujer más aguerrida que cualquiera, sabía pelear con cuchillo, Era disparar, como Juana de Arcos. como Juana de Arco. Mary Read. Oye, perdón la ignorancia, pero el pirata Coqui existió. ¡No! ¿Qué es un payaso? ¿Qué es El lo que... pirata Coque es de los cachureos, no sé de dónde. Qué manera de tirar al suelo mi historia, ¿cómo es Pero es el que, pirata pero es Coque? tan conocido el pirata Coqui. Es como hablar del rey Godofredo el Ese Grosero, grosero. Ese un, que mandó a construir un castillo un castillo fabuloso y fabuloso, todo. Godofredo el Y Grosero. todos los que pasaban por ahí decían, pero aquí no hay ningún No hay ningún castillo. castillo. Y cuál era la respuesta? La respuesta era no, si es que el rey Godofredo el Grosero mandó construir el castillo, lo que pasa es que nadie le dio bola. Godofredo el Grosero. Ah, Alfredo Grosero, bueno. Bueno, el hecho es que empiezan a tener estas cofradías y hay un pirata famoso que se llamaba Barba Negra. Este sí que lo conozco, no es de Cachureo este. No, Barba Bárbaro. Negra se llamaba en realidad Edward Teach, inglés, muy valiente, su vestimenta, fétido, no se bañaba como en 4 años, y fétido, todos andaban así, yo creo, bueno, todo. Y resulta que se enfrentó con la marina inglesa, siendo él inglés, porque Mm. desobedeció las órdenes y todo. Lo atraparon y fíjate que extrañamente, a pesar de que él decía que era un gran espadachín y toda la cosa, pero nunca nadie lo vio pelear, el teniente Maynard, que era un cabro de 18 o 20 años, lo mató con una espada, En peleando, pelea de espada. encubierta, igual que y lo mató y como en esa época no había mucho respeto por nadie en realidad por él, le cortó la cabeza y se la llevó en el baupré. El baupré es la parte de adelante de los barcos veleros, eso que llevan como ¿Dónde una está el punta, mascarón de está el proa? mascarón de proa, ahí llevó la cabeza de Edward Teach llena de gaviotas que se estaban comiendo hasta que llegó a Inglaterra y entregó lo que quedaba. Bueno, en Mm. esa época ya no estaba la reina Isabel, estaba gobernando Carlos I de Inglaterra, que era de la casa York, me parece, pero ahí no estoy seguro. No, Mm. no quiero jugármela mal, no estoy seguro, son 10 casas gobernantes. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención a mí de esto?
Primero, el comercio se abrió, los barcos iban con protección, había, No quedaba otra en no esa quedaba época, otra. ¿no? Entonces, fue más costoso llevarse la plata y el oro de acá, de América. De hecho, por ejemplo, si tú piensas, Francisco Pizarro, que no sabía leer ni escribir y era una bestia, dicen que era una bestia, cuando llegó a Perú, ¿no? Francisco Pizarro, ¿Mm? que no era navegante, yo creo que ellos hasta se mareaban, ¿Sí? era hombre de tierra. Los barcos, a ver, los barcos estaban divididos en tres, en artilleros, ¿Ya? velamen, los de las velas no se preocupaban de artillería, Ah, o artilleros, sea, cada barco tenía estas tres tenía facetas. tres facetas, Ya, artilleros, velamen y tropas de abordaje. Y esos ya, son los infantes de marina actuales. actuales, las Ya. tropas de abordaje. Bueno, ¿qué te estaba diciendo que se me fue? Que me andaba interrumpiendo. O de Francisco, Ah, no, Francisco Pizarro, gracias. Sí, Francisco estoy Pizarro. cucuya. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro llegó en un... Gracias, ¿ah? Te lo agradezco, porque te es capaz de quedarse así. Es que quiero que mis programas tengan más Más rating. rey. Eh, llega Francisco Pizarro a Perú y se encuentra, al Cusco, digamos, Perú, se encuentra con una revolución, una guerra civil entre los hijos de Manco Cápac, que era Huáscar y Atahualpa. Ya. Atahualpa agarró a Huáscar, que era medio hermano, y lo mató en formas bastante terribles. Si no, nadie era muy bueno en esa época, Mm. muy respetuoso. En otros tiempos parece. Ese, y llegó, por eso no se puede juzgar a la gente con las leyes de hoy día por lo que pasó en el pasado, eran otras cosas, otras leyes, otras Mm. cosas. Y llega Francisco Pizarro y dice, este hombre es inmortal, y le dicen que es inmortal. Entonces Atahualpa le dice, ¿no? Con traductores, le dice, yo voy a llenar esta pieza, que es una pieza grande, de oro hasta donde mi mano alcanza. Ponte tú que haya tenido 1,65 Eso m para salvar su vida. para salvar su vida. 2 metros. Hasta Mm. 2 metros. Y Pizarro dijo, excelente, 2 metros de oro. Y empezaron a llenar la pieza de oro. Y llenó la pieza de 2 metros de oro y era grande. Eran toneladas de oro. Pero Pizarro dijo, No me gustan los saqueos, dijo. no me gustan los saqueos. Y además que le habían dicho que Atahualpa era inmortal. Y lo condenó, yo no sé por qué le hizo esto, A fíjate. pesar de haberle llenado la pieza No, de no oro. O entiendo, que sea, era un bandido, Pizarro era un bandido. Y una vez casi hice el papel de Francisco Pizarro y sabía cómo hacerlo. Pero no, al final no se hizo la película. mm, Mira, al final lo condenó a la pena del garrote. una de las más crueles. Sí, porque le dijo por matar a tu hermano. No, eres mala persona que mataste a tu hermano. La pena del garrote, una cuestión, lo ponía en una silla, a uno le pasaban una cuestión de acero por acá, en un hoyo en la silla, silla alta, y empezaban a dar vuelta en torniquete hasta que se quebraba el cuello. Lo podía hacer sufrir al condenado o matarlo rápido con una vuelta de torniquete. Sé O que es sea, terrible. todo ese oro no enterneció un poquito a Pizarro. Nada, y después tuvo problemas con Almagro, que se vino a Chile y se vino a Chile y aquí no había oro. Entonces se vino con 14, los famosos 14 de la fama, se vino a Chile. Almagro, que tenía 60 años de edad, eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando llegó a Chile no había oro, tampoco había mapuche, pues no llegó hasta a enfrentarse con mapuche ni nada. Había Mm, gente más del norte que era más tranquila. Y le dijeron, aquí no hay nada de lo que usted busca. Y se volvió. Y se mm. volvieron tan hechos pedazos que les pusieron los rotos de Chile, Los porque rotos. tenían los uniformes rotos. Y ahí viene Y de la ahí viene el cuestión, dicho, el chileno, roto chileno. el roto chileno. Y después se enfrentaron en una guerra civil. Francisco Pizarro mata, con la pena del garrote que le encantaba, a Almagro. Después Ah, matan, Pizarro mató al mató a mar. Almagro en la No me pena del garrote, acordaba le de eso. inventó algo. Y luego vienen 18 almagristas, entran al palacio del Cusco y matan a Pizarro, que lo último que hizo con su sangre fue una cruz. El sueco era muy católico. Entonces, una cruz. Menos mal. Menos mal. Menos mal que era muy católico, si no. Y ahí viene un hombre, se viene a Chile un hombre que para mí tiene, aunque lo pelen y todo, un gran valor. Para mí, fíjate que extrañamente tiene gran valor, pensando muy diferente nosotros en la historia, para Baradit. Tiene un gran valor. ¿Quién?
Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. Don Pedro de Valdivia, que sabía leer y escribir, se vino con un montón de gente, El ya único que has dejado bien parado aquí es Pedro de es que Valdivia. don Pedro no era un tipo malo. De hecho, cuando se vino con Inés de Suárez, porque él estaba casado con doña Marina Ortiz de Gaete, que no podía andar acá tonteando con mujeres. Estaba todo vigilado. Es una cosa increíble. Había mucho soplón, y se mandaban cartas con lacre y todo. Y como era amante de Inés de Suárez, bueno, lo pasaron bomba, porque parece que no era nada de fea, la chiquilla. Valdivia se va hacia el sur y funda algunas ciudades, entre ellas Valdivia, y se queda a cargo de la guarnición un oficial de apellido Melgarejo que estaba muy asustado, y de repente atacan Michimalón, que era un cacique, que era inca, huenche y parte de mapuche. Los atacó el 12 de octubre de 1541 y estaban siendo derrotados los españoles en el Cerro Santa Lucía. Ahí hicieron su empalizada porque el río se dividía en dos, lo protegían. Hasta que doña Inés de Suárez tenía presos, así en un cepo, a 7 caciques. Vitacura, Tobalaba, varios Ya. que están en las calles aquí los tenía esto, y ella le dice decapitarlos a todos, y los tipos están amarrados, qué sé yo. ¿Cómo, señora? ¿Cómo los vamos a decapitar? Así dijo ella, y tomó la espada y ¡bum! Decapitó al primero, tomó la cabeza y la tiró entre las huestes que venían, y los otros hicieron lo mismo, los decapitaron, y los indios, que, entre los cuales había muchos mapuches, como te digo, ¿verdad? En vez de seguir atacando, huyeron. O sea, quedaron impactados Quedaron con las impactados de la cabezas. crueldad de la cabeza, quedaron impactados. Pero Ay, ay, ay. algunos dicen de que Michi Malonco vio una luz en el cielo, como ángeles en el cielo, que los cegó, que nos arrancaron por las cabezas. Ah, ¿cuál lo inventó para no dársela? ¿Ya? Entonces los españoles dijeron, ese Santiago Apóstol que nos salvó. Y Santiago se llamó Santiago Apóstol. Y después se llamó Santiago de Extremadura. Santiago Nueva Extremadura. Primero se ¿Sí? llamó Santiago Santiago Apóstol. Apóstol. Bueno, Valdivia siguió en el sur y volvemos a la isla de Tortuga. Las leyes seguían igual, eran mucho más justos los piratas que la gente en tierra. Mm. Es raro, ¿ah? Eran más justos con la gente, los Hoy en piratas, día no, nada es raro. que la gente en tierra. La gente en tierra era muy mala, era muy cruel, quemaban gente viva. Era muy cruel. Claro que allá en esa época, en vez de ir al mall con tu hijo el día domingo, Domingo. lo llevabas a ver cómo quemaban a alguna bruja. Entonces, imagínate la clase de niños que podían criarse de ver eso. Bueno, pasaron los años, ya viene otra etapa, viene ya cuando la Marina inglesa logra la hegemonía de los mares, Mm. viene la reina Victoria que hace posesión de la India, se llamaba reina Victoria I de Inglaterra y emperatriz de la India y todo. Inglaterra cambia y España va bajando. Pero la verdad de las cosas que lo que les quería contar es la organización de estos piratas. Eran muy organizados y eran bastante justos. Última cosa, había un tesorero. Es el que más trabajaba porque El tesorero de la isla de Tortuga una vez se robó plata y poca, y en castigo le sacaron toda la piel del pecho. Nadie se robaba nada, porque o los destrozaban o si le caía bien le sacaban la pura piel. Entonces, ahora no, ahora les dan clases de, ¿cómo se llama? De ética. de ética. No, en esa época no. Bueno, eso quería decir, el mundo creció, el mundo se amplió, pero los navegantes y los piratas hicieron mucho por todas estas tierras. Increíble la historia, es increíble cómo las cosas son distintas a la forma como uno cree que fueron, ¿no? Sí, Muy diferentes muy diferente. y es fascinante conocer esta verdadera historia A mí, para entender mejor el tiempo que vivimos hoy, hoy, porque sí. todavía sorprende el nivel de organización de ciertos grupos que se supone que son ilegales y Sí. que tienen más poder y más organización que el Sorprende, resto, ¿no? sorprende, sorprende, sorprende. Y es Mm. así, como te digo, la gente en tierra era más injusta que la gente en el mar. Y yo admiro profundamente a Francis Drake desde chico. No sé Mm. por qué, tengo una admiración por Francis Drake, que murió a los 55 años, a la edad que se moría en la época, en Portobelo de disentería. Eso es.
Muy bien, pues gracias Felipe por Eso esta es. fascinante historia de piratas y reyes y Corsarios y reinados, reyes corsarios. y conquistadores. Y bueno, Una cosa, a lo mejor les voy a decir algo, a lo mejor eran malos, ¿no? Pero que eran valientes, todos. había, Hay que ser muy había valientes. que ser valiente en esos tiempos, Pasar ¿no? el océano Atlántico en un barquito de este porte tenían 26 metros los barcos. Bueno, estoy acordando de lo que dijo Stephen Hawking, que dijo que si es que llegaban alguna vez los extraterrestres acá y eran como los conquistadores, es mejor que no llegaran nunca, dijo. Era Claro, espantoso, si nos va como espantoso. les fue A los a los pobres, aborígenes de América, mejor que mejor no que no lleguen. vengan nunca. Capaz que sea así. Bueno, Bueno, eso ha eso. sido eso. Por favor, despide el No, programa. Estoy eso es cansado. todo por este domingo y acuérdense de dar el like, compartir, comentar Cuídense las manos, todo, porque nadie les va a dar ni una cuestión por la cuestión. y revisen el catálogo, Revisen mano, pierna, mano, pierna, ojo, ojo y todo, repite porque pierna, como decía el Chapulín. repite pierna. Sí, porque Ya, nadie les va a dar nada fácil. Van a tener que ir a la oficina tanto y todo, y al final le van a dar quizás qué cosa. Así que estén muy bien y nos chao vemos amigos, hasta el próximo en domingo. nuestro programa Encuentro Encuentro de de Mentes. mentes.